Sabemos que la policía es un auxiliar de la fiscalía en el proceso de investigación, pero quizás no quede del todo claro, porque es parte de lo más novedoso que se ha dado en los últimos años, es cómo es el proceso cuando de por medio está justamente la incautación de celulares, ¿no? Con los diálogos y las conversaciones por WhatsApp, los celulares de la persona indagada. ¿Podemos pasar en limpio ese proceso como tal? Sí, claro. Creo que es una cuestión de lo ideal sería que el trabajo sea mancomunado desde un principio, con una certeza de lo que es, pongámosle, la cadena de custodia en conocimiento del fiscal desde un primer momento, pero hay una cuestión de herramientas, obviamente, ante las limitaciones de recursos, sobre todo recursos humanos que tiene la Fiscalía, y las posibilidades que tiene la policía, en un primer momento y también en una tarea que es conjunta, es la policía que incauta un dispositivo electrónico, va a dependencia de la policía. Cuando digo la policía, puede ser científica, puede ser un departamento determinado dentro de alguna dirección. La repartición que la Fiscalía o el Ministerio del Interior haya elegido para trabajar en esa investigación. Hay una primera puntualización. No es siempre la misma, no es una única unidad dentro de la policía. No necesariamente, por una cuestión de especificidad, inclusive entre Fiscalía y Policía. Hay fiscalías especializadas que trabajan con determinados departamentos de la policía. Esos departamentos de la policía también tienen determinadas especificidades que a veces aglutinan lo que puede ser investigación de terreno con investigación digital. Entonces, ese mismo departamento puede hacer las mismas, o sea, puede hacer las actividades, conjugar en el mismo departamento, y a veces eso se divide en diferentes direcciones. A lo que voy es, ese material va a la policía necesariamente por una cuestión de extracción y depuración de cuál es el material que se necesita realmente para que trabaje la Fiscalía en la investigación, y eso a veces se da conjuntamente, porque el material se extrae bruto, y por un lado puede hacer la policía una depuración, y por otro lado la Fiscalía a partir de determinadas o palabras claves o elementos que se necesitan para la investigación. A ver, ahí sí le entendí bien entonces. El fiscal pide la incautación del celular. Esa información va la policía incauta el celular y ahí empieza a trabajar en la información que surge del celular. Pero un detalle sí, que no es menor, sobre todo para la gente, que esta solicitud que hace el fiscal se la tiene que hacer a un juez, y el juez es el que autoriza esto. Me parece importante que eso quede claro, que no es antojo del fiscal incautarle un celular a una persona, sino que es a partir de una autorización judicial y dando al fiscal justificaciones de por qué lo necesita incautar para una investigación, ¿no? Bien, perfecto. Pero ahí lo que señalaba usted es, bueno, la policía trabaja en extraer la información, y allí enseguida, ¿cómo es? ¿En paralelo la Fiscalía ya tiene todo el bruto de la información o la policía lo depura? A ver. Seguimos depende del volumen de la información. Nosotros a veces tenemos, por ejemplo, para poner el paralelismo en investigaciones complejas e investigaciones simples. Yo trabajo en una Fiscalía de Flagrancia. La policía obtiene un celular, hace la apertura, y seguramente el registro le lleve una hora de la información que es importante para una rapiña. O sea, y esta persona colaboró con alguien más en dónde pueden estar los efectos de la rapiña, y a las 2 horas tenemos esa información. Claro. Ahora, cuando se trata de una investigación mucho más compleja, ustedes han escuchado hablar que se trata de PDFs de 15.000 páginas, que a su vez esa información remite a otra información que está en otro lugar. Eso necesita una contención, o sea, que estar contenido en un lugar o en un soporte en donde quepa esto. Entonces, la información no siempre inmediatamente está a disposición de la Fiscalía. Cuando digo a disposición de la Fiscalía, es en la carpeta fiscal físicamente. O sea, que un abogado defensor diga, ahora la información está en la carpeta fiscal, la voy a ir a buscar. Muchas veces puede pasar que la Fiscalía dice, bueno, estoy esperando que la policía me haga el informe o que me traiga el contenido en algún formato de la extracción. Por eso se dan esos desfasajes entre cuando la información está solo en la policía y no está todavía en la Fiscalía. Bien, entiendo esa puntualización que hace. Ahora, ¿en algún momento le llega a la Fiscalía toda la información? Una vez que se considera pasó determinado tiempo, ¿le llega efectivamente toda la información o la policía
le depura lo que entiende que es relevante para la investigación? Puede haber una orden de un fiscal en que eso se haga, ¿no? Al no tener las herramientas para hacerlo un equipo de la Fiscalía, el equipo de la Fiscalía le pide a sus colaboradores, a sus auxiliares, la policía, que haga esa depuración y viene un informe con esa depuración. Por otro lado está la extracción total, que es una especie de garantía también para la persona a la que le accedieron a la información, de que esa información está ahí y después no se usa, ¿no? Es el bruto, pero bueno, no se usa. Claro. Eso es otro tema, ¿no? Porque para la causa que se está investigando puede haber información del WhatsApp que efectivamente sea relevante y puede haber cosas que no tienen nada que ver con eso y que pueden hasta ser comprometedoras, hasta, no sé, pienso en situaciones personales que capaz que nada tienen que ver con la investigación. Pero, ¿y eso quién lo resguarda, digamos? ¿La policía o la fiscalía? Eso queda resguardado puede quedar en las dos instituciones, o sea, depende de cómo se organiza el trabajo. Usualmente queda resguardado en la policía y a veces se le trae en un formato, porque es una información muy pesada, ¿no? O sea, tiene que venir en un pendrive, en un CD, en un pendrive más bien por el volumen de la información. Uh-huh. Ahora, sacada esta información que no tendría que ver con la causa, digamos, usted dice, bueno, depende siempre de la circunstancia y de lo que pida el fiscal en cuanto a colaboración, ¿no? Capaz que la depuración la puede hacer la propia fiscalía, o capaz que la depuración le pide, en ese caso, para hacer la depuración, le pide auxilio, digamos, le pide asistencia a la policía. ¿Y ahí cuáles son los criterios? ¿Palabras clave siempre? ¿Se lee todo? ¿Alguien lee todo el contenido y de ahí eso no está regulado y es muy artesanal y depende de la organización de trabajo de cada fiscalía. Yo recuerdo un caso que tuve en que no pude obtener información de utilidad y estuve a la vez de trabajando otros casos, estuve como 5 días buscando información y vino la víctima, el denunciante del caso, y me dijo, la información está acá, ¿no? Entonces, evidentemente hay limitaciones a lo que uno puede acceder por la capacidad que tiene de análisis, ¿no? Si uno busca palabras claves, las palabras clave que buscamos a veces no son las que nos llevan a dilucidar una eventual responsabilidad, que es lo que se busca cuando se accede a una información en un teléfono. Pero al no estar regulado, al no estar protocolizado, no estar estandarizado, depende mucho, cuando digo artesanales, que va mucho en la expertise y en el conocimiento que tiene cada uno de los equipos, tanto de la Fiscalía como de la Policía. Los equipos especializados de la Fiscalía y de la Policía, o sea, tienen más experiencia en estas cuestiones y saben dónde ir a buscar más la información, claro, que tal vez una fiscalía que no está acostumbrada a acceder a información de un celular, ¿no? Eso, el hecho de que no esté protocolizado es un gran problema, digamos. ¿Podría colaborar en esclarecer todo este panorama en el que estamos? ¿Sabe cuál es el problema de todo esto? Es, primero, la trazabilidad de la información y, por otro lado, la utilidad de la información y que la información después sirva para, en un juicio oral, en una eventual formalización, no sea una información cuestionada. Todos estos flancos que se abren respecto de la información le abren un flanco a la investigación de la Fiscalía, que cuando vamos a un juzgado hay una defensa que cuestiona la forma en que se accedió al material o a lo que se hizo con la información del celular que se le incautó a un imputado. Todo esto perjudica lo que el Estado quiere al final, que es, en una investigación, lograr el esclarecimiento de un hecho con apariencia delictiva. Sí, ahí vuelvo a expresiones que hemos escuchado en estos últimos días, ¿no? La Fiscalía ha manejado el volumen del expediente, del contenido de esa información. Por ejemplo, estamos hablando a veces de 160.000 hojas, 260.000 hojas. Y ahí lo que se señala que es imposible contar con recursos en una fiscalía, que además, recordemos, lleva otros casos, claro, para poder procesar esta información, ¿no? Sí, eso es... cosa que dudo que tampoco pueda hacer la policía, ¿no? Cuando estamos hablando de esos volúmenes. Lo que pasa que ahí, justamente... Qué delicado esto de todas las particularidades o las dificultades que hay en estas investigaciones complejas y cómo esto
contribuye, podríamos decir, a que las causas no se diluciden de forma rápida, y sobre todo cuando hay otras causas que son más complejas, y sobre todo en fiscalías que trabajan con causas complejas, cuando después uno tiene que escuchar que hay autoridades relevantes que hacen estas puntualizaciones, hay investigaciones que van a una velocidad, a otra. Hay que mirar lo que sucede adentro de la Fiscalía, ver como Estado cómo podemos solucionar la manera de que funcione mejor la Fiscalía, pero realmente no una discusión en el ruido, sino más con datos, con análisis de cómo se trabaja en una Fiscalía en particular, y colaborar en que eso funcione mejor y no andarle tirando piedras a la Fiscalía, porque realmente tanto la policía como la Fiscalía tienen dificultades a la hora de llevar adelante investigaciones que tienen volúmenes de información muy amplios.